Esta es la historia de Óscar Segura, más conocido como Viruta, quien desde los 11 años conoció la cárcel por haber robado y luego por homicidio. Pagó una condena de aproximadamente 12 años. Cuando Óscar salió de la cárcel, se enamoró de Marta, se casó con ella y tuvieron 4 hijas. Óscar llevaba una vida desordenada, tomando licor, consumiendo drogas, siendo violento y gastándose todo su salario. Hubo una semana entera que estuvo perdido en las calles, consumiendo todo tipo de drogas, y después de 5 días llegó solo con el pantalón y los zapatos. Su esposa Marta lo ayudó a acostarse, y cuando le quitó los zapatos, de ahí cayeron 3 bazucos. Entonces Marta sintió que ya no podía más y dijo: «Hasta aquí fue». Echó a Óscar de la casa y él se fue a buscar refugio donde su madre. Después de algunos meses, Marta fue a visitar a Óscar junto a sus hijas. Sus hijas empezaron a llorar y a decirle a su papá que regresara a casa, que lo extrañaban. Marta le preguntó a Óscar si él estaba dispuesto a cambiar, a lo que Viruta respondió: «Yo no necesito cambiar, yo estoy bien así». Marta ya había empezado a conocer a Jesús y estaba orando y leyendo la Biblia. Una mañana ella lo invitó para que fueran juntos a la iglesia, pero Óscar dijo: «Yo no voy a ir donde esos sapos, esos pastores solo hacen cosas malas». Pero esa invitación le quedó resonando en la cabeza a Óscar y un día decidió ir a la iglesia sin que su esposa se diera cuenta. Todos lo recibieron muy bien. Empezaron a leer la Biblia en Gálatas 5:19 al 21, donde se habla de las obras de la carne y dice que ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Óscar salió enojado de allí pensando que su esposa había estado en esa iglesia contando todo lo malo que él había hecho. En realidad lo que le pasó a Óscar fue que se sintió confrontado con la palabra de Dios. Viruta no quiso volver a la iglesia porque solo sentía deseos de matar al pastor. Sin embargo, un día decidió ir y empacó una pistola. Cuando llegó a la iglesia estaba sonando una canción de Ingrid Rosario y él sintió que esa melodía lo llenó de paz. Luego abrieron la Biblia y leyeron en Jeremías 31:3: «Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia». En ese momento Óscar sintió que un amor profundo de Dios que él no conocía lo llenó. También sintió tristeza al pensar y preguntarse por qué no había escuchado esas palabras antes. En ese momento comenzó a tener una conversación con Dios y le preguntó: «Dios, ¿tú me perdonas por haber matado, por haber hecho daño con las drogas? ¿Tú me perdonas por haber incluso vendido mujeres?». Y Dios le contestó: «Yo te perdono». Esas palabras cambiaron para siempre la vida de Viruta. Se bautizó en el agua para arrepentimiento de pecados y empezó a estudiar la palabra de Dios. Después de años y de graduarse de sus estudios, Óscar fue enviado junto a su esposa para fundar iglesias en Santa Fe de Antioquia en el año 1998. Lograron alcanzar muchas personas en lugares muy lejanos y peligrosos. Pero en el 2013, un pastor lo invitó para que lo acompañara a la cárcel a predicar. Óscar sintió que el temor se apoderó de sus huesos. Él ya no quería saber nada de las cárceles. Sin embargo, recordó algo que no podía olvidar: que Dios lo hizo libre. Entonces aceptó la invitación. Cuando llegó a la cárcel, un frío se apoderó de él. Abrieron la primera puerta y él sintió muchos nervios. La segunda puerta, entonces los recuerdos del pasado lo atemorizaron. Y cuando abrieron la tercera puerta, sintió que se desmayaba. Luego lo encerraron en un salón junto a varios hombres criminales. Se preguntaba por qué había aceptado esa invitación. De todas maneras ya estaba allí. Tomó las fuerzas que el Señor le daba y empezó a predicar a los muchachos. Les contó su testimonio y Dios se glorificó. Óscar Segura empezó a visitar con más frecuencia las cárceles, pero esta vez no para pagar una condena, sino para ir a dar las buenas noticias de Jesús junto a su esposa Marta. Llevan 16 años en este ministerio de las cárceles y se han encontrado con personas muy malas, pero la gracia y la salvación de Jesús están disponibles para todo aquel que decide creer y recibir la vida eterna.